En este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin para ver si hay alguna novedad respecto a las caídas recientes y un análisis del estado actual del ciclo alcista en el que supuestamente nos encontramos para determinar si dichas caídas han afectado de algún modo a la tendencia alcista en el mercado de las criptomonedas. Bueno, ahora vendré a hacer el análisis de la última hora de Bitcoin tratando diferentes temporalidades, sobre todo y evidentemente la temporalidad diaria y la temporalidad horaria, oscilando entre 4 horas y 1 hora, ya que es donde puede haber más novedades. Pero antes de nada quiero tratar un poco la perspectiva general, el estado actual del ciclo en comparativa sobre todo con otros ciclos, ya que muchas veces el ver las cosas con más perspectiva, el entender en base a comparaciones nos puede resultar útil, ya que nos damos cuenta de que lo que estamos viendo es anómalo o, por el contrario, no es anómalo, ¿no? Entonces, empezando muy rápidamente, y no me quiero entretener con esto, con los retornos mensuales. A ver, yo creo que sí que tiene sentido el hecho de contar en cuanto a estadística cuántos meses son alcistas, cuántos meses son bajistas, relacionarlo también con el contexto, es decir, antes del halving, año posterior al halving, año electoral, todo esto influye e influye mucho. Entonces creo que tiene sentido el hecho de encontrar correlaciones que de hecho las hay. Y estamos justamente en una etapa, año 2024, 2020, 16, 12, han sido años donde primero hemos tenido halving, y segundo, hemos tenido elecciones en Estados Unidos, ya que ambos años convergen en ese sentido, ¿no? Y son años donde, históricamente hablando, por ejemplo, en el año 2020 hemos tenido 1, 2, 3, 4 años bajistas. Únicamente, o sea, 4 meses bajistas. En el año 2016 hemos tenido 1, 2, 3, 4 también. Y en el año 2012 hemos tenido 2. Es cierto que como más para atrás tiras, menos tangible y menos real es, porque la volatilidad en ese momento, tanto para bien como para mal, estaba mucho más exagerada. Pero como nos damos cuenta, son años donde, históricamente hablando, no hay demasiados meses que sean negativos, únicamente 4 de promedio. Actualmente ya tenemos 2 meses que han sido negativos, el mes de abril y el mes de junio. Julio está un 8,71% abajo aproximadamente, no ha empezado del todo bien. Para quien no sepa, julio es el mes actual en el que nos encontramos, pero claro, teniendo en cuenta que quedan literalmente 22 días, casi 23 días para que cierre el mes, no podemos tampoco definir y determinar que ya va a ser un mes negativo. No ha empezado bien. Durante los siguientes análisis métricos veremos qué es lo que puede ir ocurriendo con julio, porque hay una respuesta concreta, pero es cierto que en el caso de situarse como un mes rojo, entraríamos en una disposición en la que quedarían 1, 2, 3, 4, 5 meses por delante, los últimos 5 meses del año, y estadísticamente hablando, deberíamos no sobrepasar un mes más en rojo. Es decir, de los últimos 5 meses, como máximo uno debería ser en rojo. Pero bueno, esto es simplemente un comentario general, un comentario también para dar mi opinión respecto a lo que opino de este tipo de tablas. Creo que es una referencia más, creo que es útil, pero obvio tampoco puede ser una determinación directa sobre lo que va a ocurrir a continuación. Pensad, y eso es muy importante, que después de julio viene agosto y septiembre, los cuales, históricamente hablando, son los dos únicos meses que de promedio son rojos en Bitcoin. Es decir, las probabilidades de que agosto y septiembre sean negativas o sean rojas son mucho mayores que literalmente en cualquier otro de los meses de todo el año. También, y ya con esto finalizo, hay que definir que los años anteriores al halving, es decir, 2023, 2019, 2015, 2011, históricamente han sido más bajistas de lo que fue el año 2023. En el año 2023 tuvimos 1, 2, 3 meses negativos, solo 3. Todos los demás fueron positivos. Pero es que históricamente hablando, y no voy a entretenerme en eso, pero lo hemos comentado muchas veces, de hecho podéis parar pantalla y lo contáis vosotros, y si no, pues me creéis, que también es una buena opción. Históricamente hablando, los meses o los años anteriores al halving, la mitad son alcistas y la otra mitad son bajistas. Esto no significa que el año tenga que ser
plano. Es decir, no significa que el precio tenga que hacer mitad alcista y mitad bajista, entonces está en plano. No, puede ser alcista, pero hay 6 meses que son en rojo y los otros 6 meses que son en verde. Si los meses en verde son más alcistas de lo que los meses en rojo son de bajistas, el precio tiende al alza. Entonces, no son años que sean negativos en cuanto a movimiento, en cuanto a ROI, pero son años donde la mitad del año es bajista y la otra mitad es alcista. Y en el año 2023 no se cumplió. Esto significa que hay la opción de que el mercado se compense. Del mismo modo que cuando tú subes esto y esperas que la corrección sea así, no esperas que la corrección sea así. ¿Por qué? Porque esto no es equitativo, no es proporcional a esto. Si un año deberías haber subido o deberías haber hecho la mitad rojo y la mitad verde, pero ha sido simplemente una cuarta parte, por aquí tenemos solo 3 meses en rojo, los otros 9 meses son en verde, pues es posible que el siguiente año se equilibre. Y más allá de poder esperar solo 4 meses en rojo, podríamos llegar a esperar alguno que otro más. Entonces ya convergería el hecho de, pues julio, que sea lo que tenga que ser, agosto y septiembre podrían ser en rojo porque históricamente han sido meses negativos y ya nos ponemos de lleno en el último trimestre, ¿no? Pero bueno, esto es simplemente especular y para que vayamos haciendo correlaciones respecto a lo que está ocurriendo. En cuanto a ROI, esto simplemente es el retorno de la inversión o es simplemente cómo se mueve el mercado año a año. Fijaros que si ocultamos todos y ponemos esto de aquí, esto es un promedio de los años 2012, 16 y 20, es decir, los años halving, y lo comparamos con el año 2024, nos damos cuenta de que no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que ocurre normalmente en los años de halving? Línea de color azul. El precio empieza bien, entra dentro de una disposición bajista, rompe claramente los mínimos anteriores, no los mínimos, mejor dicho, rompe el inicio del año y luego ¡pam!, encarrila la tendencia alcista. ¿Qué es lo que ha ocurrido recientemente? El precio ha empezado bien, ha roto a la baja el inicio del año, aquí lo tenemos, la línea de color más como marrón, parecía que ya rápidamente tiraba al alza, que se equilibraba de forma horizontal debido a que aquí en el promedio de color azul se cae más. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ha caído en exceso y ha roto formando un patrón de cambio de tendencia en este sentido. Con lo cual, es cierto, en cuanto a ROI estamos muy similar, porque en esta etapa del promedio de los años halving y el año 2024, el ROI promedio es 1,37 y el ROI actual es 1,29, con lo cual no hay mucha diferencia. Sin embargo, estructuralmente hablando sí que hay mucha diferencia. De hecho, más que parecernos al año o a los años halving, nos parecemos mucho al año 2023, por ejemplo. Un año donde el precio formó movimientos muy horizontales durante mucho tiempo. Terminó siendo un ROI positivo, sí, un ROI positivo significa que ha habido un retorno si hubieras invertido al día 1 del año 2023, ROI 2,50, pues multiplicas la inversión por 2,50 y hubiera sido el beneficio, ¿no? Pero estructuralmente hablando, técnicamente hablando, se parece mucho más a este año 2023. O se parece mucho más también al año 2019, donde hemos tenido movimientos claramente bajistas. O se parece mucho más al año 2021. Es decir, no se parece en nada a ningún promedio o a ningún año de halving. Aquí ya empezamos a ver diferencias. El ROI actual no se parece en nada a los ROIs de los años similares en cuanto a contexto de criptomonedas único, o de Bitcoin, mejor dicho, único. Sin embargo, fijaros, esto es lo mismo, el ROI después de formar un mínimo de mercado. Es decir, tenemos en cuenta la tendencia bajista, pues buscamos el mínimo de la tendencia bajista, que en este caso sería este punto de aquí, y de aquí a aquí, por ejemplo, no, aquí no, aquí medimos esto. Buscamos un mínimo de aquí hasta aquí, medimos esto. De aquí hasta aquí, es decir, del mínimo al máximo, en pocas palabras. Pues
Fijaros que si dejamos de lado de algún modo el ciclo número 1 y el ciclo número 2, que como he comentado antes, por la volatilidad y el contexto diametralmente opuesto en cuanto a aceptación, regulación y madurez del mercado es otro, fijaros que el ciclo número 3, el ciclo número 4 y el ciclo número 5 son muy similares. No solo en cuanto a ROI, porque si nos ponemos en el punto actual, voy a hacer mucho zoom, si nos ponemos en el punto actual, fijaros, ROI del ciclo número 3, 3,46. Del ciclo número 4, 3,58. Del ciclo número 5, el actual, 3,58. En cuanto a ROI estamos literalmente iguales. Pero no únicamente esto, sino que también, si analizamos técnicamente, también vemos una distribución muy similar. Esto ya lo hemos venido comentando hace mucho tiempo, simplemente es una actualización. Pero vemos una distribución muy similar, con lo que nos damos cuenta que si bien el año es opuesto a lo habitual, el ROI en cuanto a ciclo, independientemente del año, el ciclo entero alberga varios años. Pues el ROI en cuanto a ciclo sí que es muy similar. Entonces, ¿por qué hay esas diferencias tan claras, tan notorias? Bueno, si seguimos avanzando nos daremos cuenta, y aquí lo que estamos midiendo es el ROI teniendo en cuenta el mercado bajista y hasta el mercado alcista. Es decir, no es que tengamos en cuenta desde el mínimo del 2015 hasta el máximo del 2018 casi, finales de 2017, sino que tenemos en cuenta el mercado bajista del 2013 y 2014, el mínimo y hasta el máximo. ¿Entendéis? Esta es la diferencia. Pues aquí nos damos cuenta, quitando lo primero, que ya hay una diferencia clara. La línea de color verde implica el retorno teniendo en cuenta el mercado bajista anterior. Y nos damos cuenta que si metemos el mercado bajista en la ecuación, sí que hay diferencias. Con lo cual, la diferencia o el movimiento dispar que estamos viendo y que está quedando claro, no forma parte del movimiento alcista en el que nos encontramos, no forma parte de esto. Forma parte de esto. Las diferencias no vienen por cómo estamos subiendo, vienen por cómo hemos caído anteriormente. Y esto lo vemos claro en el momento en el que metemos el ROI o añadimos el ROI teniendo en cuenta el mercado bajista anterior. Ha caído menos y está subiendo de forma muy similar. Aquí vemos diferencias, simplemente vemos diferencias porque hemos formado una caída menor. Porque si tenemos en cuenta solo la subida, no hay diferencias. ¿Dónde están las diferencias aquí? Obvio no va día a día, vela a vela, ni mucho menos, pero técnicamente hablando es muy similar. Claro, aquí la pregunta es la siguiente. ¿Qué va a ocurrir a continuación? ¿Queda más espacio para caer? ¿Queda más movimiento? ¿El precio va a seguir equilibrándose? ¿Va a levantarse de nuevo para aún hacer más grande el espacio? Bueno, técnicamente hablando, ya lo vamos comentando y lo vamos resolviendo esta duda día a día, semana a semana y mes a mes. Pero métricamente hablando, esta métrica de aquí ya la hemos traído muchas veces y es que ya hemos visto que hay un riesgo. Estos simplemente son como bolitas por color en base al riesgo. Como más cálido, más riesgo. Normalmente correlacionado porque el precio se ha sobreextendido de forma alcista. Como más frío, menos riesgo. Normalmente porque el precio se ha sobreextendido en un movimiento bajista y es más difícil que siga cayendo, ¿no? Pues cuando llegamos exactamente a este porcentaje de 0,7, 0,8, históricamente hablando, en todos y cada uno de los casos, hemos venido de vuelta al nivel de 0,3, 0,4. Cada vez que veas bolas de color rojo, hemos atacado ese nivel. 0,3, 0,4. En cambio, veníamos también del nivel 0,8, ¿no? Veníamos de otros niveles que hemos tratado anteriormente y no siempre hemos atacado ciertos movimientos bajistas. ¿Esto qué significa? O mejor dicho, 0,2, 0,3 no siempre se ha atacado. Creo que de la anterior forma no ha quedado tan claro. Es decir, el máximo de riesgo al que hemos llegado es 0,7, 0,8.
Pues históricamente hablando, siempre hemos atacado 0,3, 0,4, que es lo que he comentado antes, pero 0,2, 0,3 no, por ejemplo. Aquí en el año 2021 no llegamos a 0,2, 0,3. En el año 2017 tampoco. En el año 2013 tampoco. Pero sí que hemos llegado siempre a 0,3, 0,4 y aún no lo hemos contactado. Esto nos puede indicar de alguna forma que el precio puede tener aún un poco más de espacio para dilatarse. Cuidado, no tiene que ser siempre de forma vertical. Del mismo modo que puede haber correcciones en tiempo para seguir subiendo o en precio, este tipo de estructuras de riesgo también se pueden dar en tiempo. Esto significaría que para atacar la zona de 0,3, 0,4, que no sabemos dónde quedaría, puede que el precio como que canse de algún modo, se mantenga en una parte alta del punto en el que nos encontramos y a poco que caiga ya lleguemos a esa zona. No sé si me explico. No tenemos que esperar, bueno, tenemos que ir a 0,3, 0,4, pues seguiremos cayendo hasta 45.000. No. Primero que no sabemos cuál es o cuál va a ser el número de Bitcoin relacionado con eso, con las bolas de riesgo. Y segundo, que podríamos de algún modo cansar al inversor o al trader y que el riesgo signifique, oye, llevamos ya mucho tiempo en nivel horizontal, en una zona de resistencia, y que justamente en el punto en el que nos encontremos ahora lleguen esas bolas de 0,3, 0,4. Así que no significa esto que tengamos que caer sí o sí, sí que significa que de algún modo podemos esperar más movimiento o vertical en forma de caída o movimiento horizontal que tampoco es algo alcista. Técnicamente hablando y habiendo contextualizado un poco la situación, habiendo visto que podríamos llegar a esperar movimientos más pesados, movimientos más aburridos, tanto por riesgo como por comparativa de ciclos, como por equilibrio, entre este año y el año pasado, la descorrelación que hubo sobre todo el año 2023, vamos a ver cuál es la última hora técnicamente hablando respecto a lo que podemos esperar. Es una semana de noticias, es una semana donde va a hablar Jerome Powell, va a haber IPCs, van a haber pues, las noticias que vemos de forma semanal, van a haber noticias en otras partes del mundo. Quiero decir, va a haber datos económicos que pueden afectar de algún modo y datos económicos que no son de segunda. El IPC no es una broma y está teniendo una afectación muy importante a la hora de determinar cuándo se bajan los tipos de interés, y los tipos de interés están afectando mucho a la economía y la correlación que hay entre los tipos de interés y el desempleo es elevada, con lo cual no vamos a tener datos de segunda, vamos a tener no muchos datos, pero importantes. Entonces, esto lo comento simplemente porque lo primero o lo que mueve el trasfondo es la reacción de las personas a lo que esperan del futuro. Si el dato es negativo y el sentimiento de la persona cae, por muchos patrones alcistas o muchos movimientos que técnicamente hablando puedan parecer alcistas da igual, el mercado caerá. Y lo mismo ocurre al revés, ¿no? Pero bueno, como eso no lo podemos controlar, nos vamos a focalizar en lo que sí que podemos controlar. Ayer hablamos de las diferencias entre romper la media móvil de 200 simple, ya que había la opción de quedarnos de algún modo en rango o de confirmar la ruptura, hacer un pullback y asimilar que es una zona tendencial y que vamos a marcar tendencia a la baja desde estos niveles, lo cual es algo tremendamente negativo. Pero el día de ayer también de nuevo volvió de algún modo a como eliminar esa opción o esa posibilidad bajista. No que quede excluida, simplemente que hemos roto un nivel muy importante, pero no lo estamos confirmando. No solo es la media móvil, también es, como digo, la zona de los mínimos anteriores en el rango diario. No se está confirmando esa ruptura. Y esto lo vemos de dos formas. Forma número 1, no hay continuación. Forma número 2, el tipo de velas diarias que se está formando representa patrones de giro en gráfico de 4 horas. Fijaros, del mismo modo que ayer comentamos, mientras no rompamos el nivel de los 53.500, que es el precio yendo a buscar todos los stop loss
y yendo a cazar personas a contratendencia por debajo de este mínimo de aquí. Esto ya lo comentamos hace tiempo. Mientras no superemos esto, esto es una falsa ruptura y seguimos con la opción de volver a los 74.000. Es así, ¿eh? Ahora, técnicamente hablando, hemos formado el primer paso para girar, que es formar esta especie de doble suelo diario y un doble suelo mucho más claro en 4 horas. Aquí lo tenemos, pero tenemos que romper este nivel de aquí, que son los 58.500. Es decir, entre 58.500 y 53.500 se parte el bacalao. De 53.500 para abajo, problema. De 58.500 para arriba, situación muy favorable para dejar atrás el movimiento. Fijaros que sí, el precio sigue formando máximos y mínimos decrecientes, sigue formando una clara tendencia bajista. Incluso esto pues se podría catalogar ahora toro pasado de un patrón de giro. Podríamos estar entrando en lo mismo, es cierto, pero ahí es donde entran diferentes condicionantes. El número uno, del mismo modo que comentamos aquí, era romper los máximos anteriores. Y de hecho el patrón es muy similar, ¿eh? Fijaros que el patrón es un patrón muy acelerado, se levanta y hace como un mínimo creciente, se levanta y hace como un mínimo creciente y rompe los máximos. Condicionante número uno, romper los máximos. Una vez hayamos roto los máximos, si es que lo rompemos. Condicionante número 2, no romper los máximos otra vez, que es lo que comentamos aquí, que se terminó rompiendo. ¿Por qué? Pues porque lo que ocurrirá muy probablemente si rompemos esta zona de los 58.500 es que volveremos de nuevo a una disposición pues bajista. Entonces, el punto en el que nos tenemos que focalizar es este. ¿Ha habido algún cambio de estructura? Sí, en 4 horas y 1 hora ha habido ese cambio de estructura, esos mínimos crecientes. ¿Es sinónimo de algo? No. Pero nos permite, y esto es lo más importante del trading y del análisis, poner condicionantes. Porque el precio haga así, no puedes decir, vale, alcista. No, alcista no. Aquí no hay garantías suficientes como para que esto genere un cambio de tendencia claro. A la que rompamos esta zona de aquí, que converge además con la media móvil de 50 de 4 horas, podremos empezar a pensar, vale, más alcista. Pero luego añadiremos y aparecerá otro condicionante importante que nos permitirá determinar si realmente ese principio de cambio de tendencia o ese movimiento tiene más proyección o no lo tiene. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.